Hace unos meses compré en eBay un cartucho defectuoso del juego Pokémon Oro para Game Boy a tan solo $10.88. El precio incluyó el costo de envío e impuestos. A primera vista, se observa que el cartucho mantiene menos del 10% de la etiqueta original. Una lástima, porque los juegos de Pokémon de la segunda generación llevan unas etiquetas con brillo muy simpáticas, difíciles de replicar. Además, la parte frontal de la carcasa tenía unas manchas. Y el cartucho no traía consigo el tornillo hexagonal que va en la parte posterior. Probaré unas cuantas veces si el juego arranca en mi Game Boy Advance. Esta consola lleva instalada una pantalla IPS de última generación. Avísame si te interesaría que haga un video sobre estas pantallas donde muestre cómo instalarlas en carcasas originales de Nintendo. En los primeros dos intentos, el logo de Nintendo aparecía ilegible, mientras que en el tercero sí se mostró correctamente, pero luego apareció una imagen blanca de manera permanente. Tal como se indicaba en la publicación, la placa no trajo consigo ninguna batería. Recuerda que estas pilas tienen la función de proveer energía para que la partida pueda ser grabada. Además de ello, no identifico nada extraño en esta parte de la placa, incluso los pines lucen impecables. No hay dudas de que este ejemplar es original. El chip ROM señala el código del juego, DMG-AAUE. En la parte posterior, rápidamente sale a la luz un defecto en el centro de la placa. Una pista podría estar en mal estado, por lo que resulta conveniente analizarla bajo el microscopio. Podemos ver que la pista podría estar cortada a la altura del orificio circular, ya que este no cuenta con su recubrimiento metálico. Comprobaré esto utilizando un multímetro, pero antes examinemos el recorrido de la pista. Por este sentido, vemos que la pista va hacia la derecha, y luego sube hasta uno de los círculos de esta zona por el cual se conecta con el otro lado de la pista. Entonces, la pista se estaría conectando con el MBC3, que es un chip controlador de memoria que además controla el reloj en tiempo real. Por el otro sentido, la pista va hacia un terminal del chip RAM, que es donde se almacena el progreso de la partida. Comprobemos la falla con el multímetro. Recuerden que el sonido de pitido indica una adecuada continuidad entre los extremos de las puntas. Confirmada esta primera falla, emplearé un pedazo de hilo de cobre para puentear la pista defectuosa. Es un hilo muy delgado de 0.2 milímetros de diámetro y a pedido de los suscriptores tiene un recubrimiento esmaltado. Listo, esperemos que esta haya sido la única falla que presenta el cartucho.
Excelente, el juego no solo inició, sino también los personajes aparecen sin defecto alguno, que es una falla muy recurrente en los juegos de Pokémon. Sin embargo, considero que la reparación puede tener una mejor apariencia, por lo que optaré por reparar la pista dañada. Entonces soldaré un cable a la pista a fin de que se conecte con el otro lado de la placa por este orificio circular. Así luce ahora. Cuéntame en los comentarios cuál es el método de tu preferencia. Aprovecharé el video para mostrarles los pasos que seguí para conseguir e instalar una batería para este tipo de cartuchos. La especificación ideal es de una batería CR2025, que significa 20 milímetros de diámetro y 2.5 milímetros de espesor. Este es el producto de AliExpress que compré. Viene en lotes de 5 unidades a un precio de $3.51 sin considerar envío, que en el caso de Perú es de $2.84, es decir, cada pila me costó $1.27. A pesar de que tardó cerca de un mes en llegar, estoy muy satisfecho con el producto. Incluso me animé a calificar al vendedor dejando un comentario y fotos de la validación que realicé. Estos productos llevan unos pines que se conectan a cada lado de la batería, siendo la base el lado positivo. Recuerden hacer una prueba final sobre los puntos de las soldaduras para verificar que la batería esté correctamente instalada. Finalmente, para terminar con la restauración completa de este juegazo, les mostraré cómo reemplacé la etiqueta. Primero, retiré los restos de la etiqueta original con alcohol isopropílico y bastoncillos. Es alucinante la apariencia de este cartucho, lleva un estilo escarchado muy atractivo. Yo mismo elaboré la etiqueta de reemplazo. Utilicé un diseño que encontré en internet, específicamente en la página deviantart.com, donde usuarios publican artes de alta calidad. Solo queda agradecer a usuarios como Genetrix, quienes cansados de encontrar etiquetas repro de pésimo gusto, elaboran sus propios diseños desde cero. Luego de descargar la imagen, me encargué de agregar un texto para que quede claro que se trata de una etiqueta repro. No está de más advertir a futuros compradores de este cartucho que no es una etiqueta original, por más que para coleccionistas experimentados eso sea muy evidente. Si te animas a realizar un procedimiento similar, te sugiero imprimir más de una etiqueta, que te podría ser de mucha utilidad si tienes un problema al cortarla o pegarla en la carcasa. Para redondear las esquinas de la etiqueta, utilizaré esta herramienta cortadora. Sin embargo, les recomiendo utilizar una con dimensiones más pequeñas para que quede más parecida a la original.
realizaré una última prueba para verificar si las partidas se graban correctamente. Excelente amigos, el juego ha sido restaurado completamente. Uno más para mi colección de cartuchos de Pokémon Oro junto a la versión europea con textos en inglés y la versión de España. Eso ha sido todo en este episodio. Si te interesa apoyar este canal para que siga creciendo, suscríbete y comenta para que sea más visible y llegue a más usuarios. Hasta la próxima.